Bienvenidos queridos estudiantes y colegas a mi canal Troya Mat, en donde encontrarán actividades del Ministerio de Educación resueltas semana a semana. Espero que sea de ayuda para sus tareas y no olviden regalarme un like y suscribirse. También recuerden que pueden descargarse las actividades en la descripción del video para que tengan una guía. Vamos a dar inicio a la semana número 3 del proyecto 1. En esta semana se trabajará con las asignaturas de lengua y literatura, matemática, estudios sociales, educación cultural artística, educación física e inglés. Todo esto para la básica superior. Como tema, dice proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Actividad 1. Estructura de un texto. Los conflictos como oportunidad. Ten presente que los conflictos son parte de nuestra vida, son inevitables, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, nos retan, por eso pueden ser una gran fuente de aprendizaje si sabemos gestionarlos. Tener conflictos significa estar vivo. Los conflictos nos dejan grandes aprendizajes. Y vamos con la primera actividad. Dice 1. Utiliza la técnica palabra, idea, párrafo. Una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto. Una idea que recoja la importancia de resolver conflictos. Y un párrafo que explique las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos. Entonces, vamos con esa primera actividad. Aquí tenemos nuestro documento. Vamos a leer la primera actividad. Y dice aquí. 1. Utiliza la palabra técnica, palabra, idea y párrafo, que ya lo leímos en nuestra ficha pedagógica. Entonces, como un ejemplo, tenemos lo siguiente. Palabra. Entonces, en la parte de palabra dice que resuma lo que significa para ti un conflicto. Para mí es un problema. Dice una idea que recoja la importancia de resolver los conflictos. En este caso tengo que la idea es importante resolver conflictos porque nos enseña una variedad de procesos, prácticas y habilidades planteadas para afrontar conflictos individuales, interpersonales e institucionales y para crear un entorno educativo empático y seguro. A continuación dice un párrafo que explica las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos. Párrafo. Las habilidades, conceptos y valores ayudan a los individuos a entender la dinámica del conflicto. Les posibilita el uso de la comunicación y el pensamiento creativo para construir relaciones saludables, para manejar y resolver los conflictos de forma justa y no violenta. Las personas que trabajan por un mundo justo y pacífico, en donde los ciudadanos actúan de forma responsable y civilizada en sus interacciones y en sus procesos de resolución de disputas. Entonces, aquí tenemos elaborado la primera actividad que lo hemos leído. Y vamos a continuar. Ahora me dice 2. Todas las personas han pasado por algún conflicto que les pudo dejar alguna enseñanza. Te proponemos realizar una encuesta rápida a los integrantes de tu familia sobre los aprendizajes que les dejó algún conflicto que pudieron experimentar. Luego une las experiencias en un texto con el título Experiencias de enseñanza y de aprendizaje para compartir. Toma en cuenta la siguiente estructura. Entonces aquí nos está hablando de crear un texto con el título Experiencias de enseñanza y de aprendizaje para compartir, y esta información va a ser sacada de la encuesta que hemos hecho a nuestros familiares. Entonces aquí nos habla de 3 partes. El primero, que dice introducción, es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. En la parte del desarrollo dices el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Y por último tenemos la conclusión. Es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea descriptivo,
científico, informativo, entre otros, para ser comprendido por el destinatario. Y aquí también nos menciona a las páginas del texto integrado del estudiante de lengua y literatura de 10º año, que nos podemos apoyar para elaborar este texto. Entonces, en base a esto, se ha elaborado el siguiente ejemplo y sería este. Aquí se ha puesto varios colores para diferenciar. En este caso, amarillo tenemos la introducción, plomo, el cuerpo o el desarrollo, y de color turquesa las conclusiones. Y dice así: experiencias de enseñanza y de aprendizaje para compartir. En el siguiente trabajo se unen varias experiencias de enseñanza y aprendizaje que han dejado ciertos conflictos a varios integrantes de mi familia. En el desarrollo se podrá observar los aprendizajes que han dejado los problemas más fuertes que mis familiares tuvieron que enfrentar y que al parecer no tenían una solución inmediata. La infertilidad es un problema muy fuerte, ya que la idea de no poder traer un bebé al mundo puede ser muy frustrante. La experiencia de este conflicto es no perder la fe e intentar y mantenerse unidos como familia. No es nada fácil enfrentar las malas noticias y llega un punto en donde se piensa de que nunca va a darse. Pero después de muchas oraciones, Dios nos concedió este milagro porque nunca perdimos la fe. Estudiar una carrera que se piensa que solo los hombres la pueden ejercer es un camino muy duro de recorrer. La moraleja que se obtuvo de este conflicto es que las mujeres tenemos la capacidad de estudiar lo que nos apasione. A pesar de las burlas, insultos e ideas tontas, la tenacidad y el tener una meta clara de quién quieres ser en tu vida te permite vencer cualquier dificultad que ésta sea. Lo importante es saber quiénes somos y lo mucho que valemos. Ver a un hijo muy enfermo, la impotencia de no poder hacer nada y no ver mejoría puede ser la experiencia más dura que se pueda vivir. El aprendizaje de este conflicto fue tener fe y pensar de manera positiva a pesar de que las cosas no muestren algún cambio. La unión y el apoyo de la familia es muy importante en esos momentos que parece que nada tiene solución. Basado en los conflictos y experiencias de aprendizajes antes mencionados, podemos ver que muchos de ellos tienen solución y que en otros simplemente es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero sea la una o la otra, el resolver conflictos nos permiten madurar, cambiar, tener una mejor perspectiva para encontrar soluciones efectivas en nuestro diario vivir. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Y ahora vamos a la actividad número 2, que dice ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en Z. Entonces aquí ya estamos en la parte de matemática. Entonces en la parte de matemática nos habla de dos temas que se va a tratar. El uno que son ecuaciones y el otro las inecuaciones con números enteros. Entonces empieza el texto hablándonos del lenguaje algebraico. Y dice: ¿sabías que el lenguaje algebraico utiliza letras X, Y, Z, símbolos más, menos, por y números 2, 3, 4 para expresar enunciados de la vida cotidiana? Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. En tu cuaderno realiza el taller del texto integrado de octavo de Educación General Básica Superior, página 64 del Ministerio de Educación. Entonces vamos a proceder a resolver la página 64 del libro mencionado en la ficha pedagógica y se encuentra lo siguiente. Dice así: 1. Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Entonces vamos a la primera y dice: A. Un número cualquiera. Nosotros aquí podemos asignar cualquier letra porque no sabemos qué número es, se le asigna la letra X. Dice B. La suma de dos números diferentes. Entonces la suma de dos números diferentes, la uno puede ser X y el otro puede ser Y. Son dos números diferentes. La diferencia de dos números diferentes. Entonces aquí tenemos la suma, la diferencia sería entonces la resta. X
menos y. Ahora dice el producto de dos números. Entonces aquí tenemos dos números, solo que ahora me pide el producto, es decir, la multiplicación por y. El cociente de dos números, ahora me está hablando de una división, sería x dividido para y. O también acordémonos que podemos escribir como una fracción, también lo podemos escribir de esta manera. Dice el cubo de un número, me está hablando de un número elevado al exponente 3. Entonces, como no sé qué número es, lo ubico la letra X. Dice el triple del cuadrado de un número. Cuando me habla del triple, me dice 3 veces del cuadrado de un número, es decir, de ese número, es decir, X elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esto entre paréntesis. La suma de los cuadrados de dos números. La suma, entonces pongo más, de los cuadrados de dos números, es decir, dos números que están elevados al cuadrado. Más y elevado al cuadrado. Vamos a continuar y dice las 2/5 partes de un número. Entonces sería 2/5 partes de un número, en este caso no sabemos, es x, aumentado, es decir, más la mitad del mismo número, aumentado la mitad del mismo número. ¿Qué número? X. Dice la diferencia entre un número y su mitad. La diferencia, ¿qué quiere decir? La diferencia menos. Entre un número es X, y su mitad, es decir, la mitad de X, 1/2 de X, ¿sí? 1/2 de X, o la mitad de X. Dice la suma de dos números consecutivos. La suma de dos números, es decir, la suma es más, y de dos números consecutivos, entonces mi primer número sería X. El número que estaría después de X sería aquel que se le suma un X más 1. Sería X más 1. ¿Ya? Entonces este sería el número, y el consecutivo, es decir, el siguiente, sería aquel número que se le suma a la X 1. La diferencia entre un número y el triple de otro número. Dice la diferencia es la resta entre un número X y el triple de otro número. Puedo poner aquí el triple de otro número, que puede ser y. Dice el producto de un número y la suma de dos números diferentes. El producto de un número, aquí tenemos X, el producto de la suma de dos números diferentes. Puede ser el uno y el otro puede ser Z. Vamos con el siguiente y dice el producto del cuadrado de un número y el tercio de otro número. El producto, vamos a poner aquí el producto, es decir, un puntito, del cuadrado de un número, es decir, un número elevado al exponente 2, y el tercio de otro número. Tercio, es decir, un tercio de otro número. En este caso le podemos poner y. Listo, ahí tenemos una primera parte. Vamos a continuar con la siguiente parte. Dice la suma de los cuadrados de dos números. La suma, es decir, más de los cuadrados, es decir, de dos números. Un número elevado al cuadrado y más otro número
elevado también al cuadrado. Y la quinta parte del cubo de un número. La quinta parte, es decir, un quinto del cubo de un número, es decir, de un número elevado al cubo. ¿Sí? El siguiente dice el cubo de la quinta parte de un número. Entonces sería aquí, sería la quinta parte de un número, sería un quinto de x, y todo esto me está diciendo que lo eleve al cubo. La suma de dos números dividida entre su diferencia. La suma de dos números, entonces tenemos aquí x más y dividida entre su diferencia. Entonces aquí sería la diferencia x menos y. Siguiente dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Tendríamos aquí, ¿cuál es el número? No conocemos el número. Que agregado, es decir, más, agregado a 3, es decir, que le agregamos 3, suma 8. ¿Sí? ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces podemos ver que un número que sumado 3 me dé 8 sería 5, ¿no es cierto? Entonces mi incógnita aquí sería 5, porque 5 más 3 es 8. Dice, ¿cuál es el número que disminuido 20 da por diferencia 7? Entonces, ¿cuál es el número? No conozco el número. Que disminuido, es decir, restado, que disminuido 20 da, esto quiere decir es igual 7, ¿sí? Entonces, ¿qué número debo restarle yo 20 para que me dé 7? Sería 27 menos 20 igual 7. Voy con el siguiente, dice el cociente de la mitad de un número y el triple del otro. El cociente, dice, el cociente de la mitad de un número, ya, y el triple de otro, Continúa, dice la suma más la suma entre el doble de un número, y la cuarta parte de su consecutivo. Y habíamos dicho que para obtener el consecutivo debo sumarle a este número 1. Entonces sería de x más 1. Y listo. Ahora dice la mitad de un número, es decir, 1/2 de x por, voy a ver aquí un paréntesis, por la suma de otros números al cuadrado. La suma de otros números. No me dice qué números, entonces yo puedo poner cualquier letra de y más z. Dice la suma de otros números al cuadrado. Ya, la suma de otros números al cuadrado. Continúa, dice la suma de la raíz cuadrada. Entonces me habla de la suma de la raíz cuadrada de un número, es decir, de x, y su doble. ¿El doble de quién? Del número. Y listo. Ahí se terminaría esta parte. Y vamos a continuar. Después de haber dado el desarrollo de esa actividad, vamos a comenzar y dice ecuaciones e inecuaciones. Se llaman ecuaciones a igualdades en las que aparecen números y letras incógnitas que se relacionan y es posible encontrar el valor de las incógnitas mediante operaciones aritméticas.
¿Deseas conocer más? Revisa el texto integrado del Ministerio de Educación de octavo Educación General Básica, la página 66 y 67 para ampliar el conocimiento, ¿no? Entonces aquí nos da un poco de teoría y dice, las incógnitas se representan por las letras del alfabeto, M, N, X, Y, Z. Aquí tenemos algunos ejemplos y nos dice aquí 4x menos 13 igual a 3x menos 4. Este es un ejemplo de ecuación. Otro dice 6z menos 8 igual a 17. Otro en donde tenemos fracciones 4 tercios de x menos 1 tercio igual a 6. Entonces, como podemos observar en las ecuaciones, aquí tenemos algo que les diferencia de las inecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que en todas ellas hay el igual. Es decir, que las ecuaciones son igualdades. Aquí continuamos y dicen, distinguimos dos miembros. El primer miembro es la expresión que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad, es decir, al lado izquierdo del igual. Todo esto se llama primer miembro. Y segundo miembro es la expresión que está a la derecha. Este es el segundo miembro, ¿sí? Y dice, a las ecuaciones de primer grado también se las conoce como ecuaciones lineales, porque el mayor exponente de la incógnita es 1. Y aquí nos habla del procedimiento. El procedimiento me sirve para poder despejar mi incógnita y poder hallar su valor. El procedimiento dice primero transposición de términos, 2 reducción de términos semejantes y 3 despejar la incógnita, que esto se verá en la resolución de los ejercicios más adelante. Dice, recuerda, cuando pase un término de un miembro a otro se le cambia de signo. Si el término es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Y si el término es negativo, pasa al otro miembro como positivo. Y vamos con la siguiente, que se llama inecuaciones. Una inecuación se diferencia de una ecuación porque en lugar de tener el signo igual, tiene cualquiera de estos signos. Es decir, puede estar el menor que, puede estar el menor o igual que, también puede estar el mayor que o el mayor o igual que. Las inecuaciones tienen infinitas soluciones agrupadas en un conjunto solución. Las inecuaciones se resuelven igual que las ecuaciones, pero debemos tener muy en cuenta el siguiente criterio. Cuando multipliquemos los dos miembros de una inecuación por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Y aquí también tenemos una extensión, una tablita, en donde nos habla sobre los intervalos. Entonces aquí nos habla de los intervalos, que son abiertos, cerrados, semiabiertos y también son infinitos, ¿sí? Aquí podemos observar la notación, que cuando son abiertos utilizamos nosotros paréntesis, que cuando son cerrados utilizamos nosotros los corchetes. Por ejemplo, aquí dice semiabierto por derecha, entonces podemos ver que al un lado está cerrado y por eso utilizamos el corchete, y al otro lado, como está abierto, utilizamos el paréntesis. En la parte de notación de desigualdad, aquí nosotros podemos observar que cuando tenemos nosotros un paréntesis, solo se utiliza el signo de la desigualdad menor, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí cerrado, utilizamos menor o igual. Eso quiere decir que cuando están abiertos no se incluye el valor del extremo, y cuando sí están cerrados, entonces sí incluye el valor de los extremos. Aquí tenemos unos ejercicios. Estos son inecuaciones. ¿Cómo sé que es una inecuación? Porque aquí me dice mayor, no está el igual. Al igual que acá, me dice menor igual. Entonces, esa es la manera de resolver. Y dice, ejemplos de situaciones de la vida cotidiana en donde puedes utilizar intervalos. Dice 1. El COE Nacional, en sesión permanente del miércoles 29 de julio de 2020, resolvió el siguiente horario para el toque de queda de 9 a 5 de lunes a jueves. De viernes a domingo regirá de 19 horas a 5. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que de lunes a jueves va a ser desde 5 de la mañana hasta las 9 de la noche.
y de viernes a domingo de 5 de la mañana a 7 de la noche. Es decir, que en este intervalo nosotros tenemos las horas de 6, 7, 8, 9, 10, que es tan normal que nosotros podamos salir. Pero cuando se pasa, por ejemplo, de las 19 horas, ya estamos incumpliendo el toque de queda. Y aquí también nos dice que para reforzar el tema, ayúdate con el texto integrado del estudiante de matemática del 10º año de Educación General Básica Superior. Y aquí nos sugiere la página 54-55 y también puede resolver el taller de práctica, la página 56 y 57. Entonces vamos a revisarlo. Hay dos páginas que sugieren, ahí tenemos algunas propiedades, tablitas para que ustedes revisen con respecto a las propiedades que se pueden aplicar tanto en las ecuaciones como en las inecuaciones. Vamos a ir directamente al taller y vamos a resolver algunos de los ejercicios que están aquí, que les servirá como apoyo para poder resolver los demás. Entonces vamos a empezar y dice 1. Relaciona cada ecuación con su respuesta. Entonces aquí tenemos nosotros 4 ecuaciones y debemos ver cuáles de estas respuestas corresponde a cada una. Entonces vamos a resolver la primera. Y tenemos la primera. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos una multiplicación entre un número y un paréntesis. Lo que vamos a hacer es la propiedad distributiva, tomando en cuenta la ley de signos. Y digo 4 por x, 4x, y continúo, más por menos, menos, 4 por 3, 12. Todo esto es igual a 2x, menos 3. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es llevar todo lo que tenga x al primer miembro y todo lo que no tenga x al segundo miembro. Entonces este se queda y lo dejo aquí y quedaría 4x. Este 2x que está aquí como es positivo pasa acá con el contrario, menos 2x. Esto es igual, este menos 3, como no tiene x se queda ahí, no se mueve. Y este menos 12, como está en el primer miembro y no tiene la x, pues le paso al segundo miembro con la operación contraria. Si me dice menos 12, pasaría entonces con más 12. Y ahora lo que voy a hacer es resolver términos semejantes. 4x menos 2x me da 2x. Y 12 menos 3 me da 9. Entonces quiero despejar mi x, por lo tanto voy a pasarle a este 2 al siguiente miembro. Y como el 2 le está multiplicando la x y lo contrario de multiplicar es dividir, lo paso a dividir. Y me quedaría 9 medios. Y esa sería la respuesta. Entonces vamos a ver. Y aquí está la respuesta. Sería literal A con 9 medios. Y vamos a continuar. Vamos con la siguiente ecuación. Me dice 7 cuartos de x menos 5 es igual a 2 que multiplica a x menos 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente completar las fracciones con el 1 en los números enteros de la ecuación para que todos queden como una fracción y poder hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el 4, el 1 y el 1. El mínimo, facilito, aquí es 4. Entonces, voy a ubicarle aquí el mínimo general, que es 4. Y digo, 4 dividido para 4 a 1. 1 por 7x, me quedaría aquí 7x. Continúo. 4 dividido para 1 a 4. 4 por menos 5 sería menos 20. Todo esto es igual a 4 dividido para 1 a 4. 4 por 2, 8. Y 8 que multiplica a x menos 1. Y listo. Como ya resolví esto, entonces aquí tranquilamente el denominador ya se puede ir. Y vamos a continuar.
esto es igual 8 por x sería 8x, más por menos menos, y 8 por 1 8, me quedaría más, pasaría con menos 8x, todo esto es igual a menos 8, y como está restando pasa a sumar, más 20. Conservo el signo del mayor, menos, y resto 8 menos 7, 1, me quedaría 1x o solo x, y 20 menos 8 que me da a 12. Entonces recordemos que nuestra incógnita no puede ser negativa, entonces voy a multiplicar por menos a los dos lados. La respuesta sería menos 12, y tengo aquí la respuesta. Voy a continuar con el siguiente y voy a hacer el mismo proceso. Voy a completar las fracciones con el denominador 1. 2 dividido para 2 a 1. 1 que multiplica a x menos 4. ¿Ya? Y continúo, más 2 dividido para 1 que es a 2, 2 por 3 es 6, igual a 2 dividido para 1 que es a 2, y 2 por 4x son 8x. Y listo. Ahora sí, ya me puedo olvidar del denominador. 1 multiplicado por cualquier cantidad me da lo mismo, entonces me quedaría x menos 4 más 6 igual a 8x. Entonces aquí voy a sumar x, 6 menos 4, me quedaría 2, recordando que tomamos el signo del mayor y restamos, igual a 8x. Esto, como está positivo, pasa con negativo, menos 8x es igual, y esto igual, como está con suma, pasa con resta, menos 2, y aquí me queda x menos 8x con 7x, todo esto es igual a menos 2, y voy a despejar ahora la x sobre menos 7. Voy entonces a dejar un solo signo para la fracción. Omitimos escribir el más porque ya sabemos que es positivo si no lo ponemos, y la respuesta sería 2 séptimos, que se encuentra aquí. Y al igual que las otras, voy a completar las fracciones con la unidad. Me quedaría aquí 1 y 1. Entonces el mínimo claramente en el ejercicio D va a ser el número 2, y digo 2 dividido para 2 a 1, 1 por x, x, menos 2 dividido para 1, 2, 2 por 5x son 10x, continúo, más 2 dividido para 1 que es a 2, y 2 por 2 que son 4, igual 2 dividido para 1, 2, 2 por menos 1 es menos 2, y listo. Entonces ya puedo borrarle mi mínimo y voy a continuar. Entonces voy a simplificar un poco esto es igual a menos 2, y este 4, como no tiene x, le voy a pasar al segundo miembro. Como está con suma, pasa con resta, y continúo. X menos 10x, conservo el signo del mayor, que en este caso es del 10, es menos, y resto. 10 menos 1, 9x. Entonces igual, menos 2 y menos 4, menos 6. Voy a continuar, voy a despejar, recordando de que entre el 9
y la x hay una multiplicación. Y lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces me quedaría menos 6 sobre menos 9. Entonces en esta fracción yo puedo simplificar. Puedo sacar la tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. El signo sería menos dividido para menos, que es a más, y me quedaría 2 tercios. Entonces la respuesta sería 2 tercios, que se encuentra aquí. Y vamos a continuar. Dice 2. Escribe verdadero o falso según el análisis de cada proposición. La primera dice: el signo de la desigualdad cambia al multiplicar por menos 1 toda la inecuación. Verdadero. Cambia la desigualdad. ¿Sí? En nuestro caso todavía no tenemos ese tipo de casos para explicar más adelante. Dice: una ecuación es una igualdad. Verdadero. ¿Sí? Porque aquí podemos observar todas las ecuaciones en este caso son igualdades. El símbolo mayor igual significa que los extremos no se incluyen en la solución. Falso. Porque aquí me está diciendo mayor igual. Y cada vez que tenemos un mayor igual o un menor igual, sí se incluyen los extremos de la solución. Me dice si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A es menor a C. Entonces hagamos aquí un ejercicio. Por ejemplo, si dice si 5 es mayor que 4, ¿ya? Y 4 es mayor que 3. Por lo tanto, me dice, este es mi A. A ver, este es mi A. Este es mi B. Y este es mi C. La conclusión que me hace aquí dice A es menor que C. Me dice que A es menor que C. Entonces voy a tomar mi A. Mi A es 5 y mi C es 3. ¿Puedo decir que 5 es menor que 3? No. Entonces esto es falso. ¿Sí? Y listo. A continuar dice 3. Describe la igualdad o desigualdad para cada enunciado. Entonces dice 24 es mayor o igual que un número. Me dice 24 es mayor o igual que un número. ¿Qué número? Cualquiera, X. La cuarta parte de un número, sería un cuarto de un número que no sé, entonces sería X. Aumentado, es decir, más, aumentado 5, entonces más 5 es igual a 30. Listo. ¿Ya? En este caso es una desigualdad y en este caso es una igualdad, una ecuación. Vamos a resolver las siguientes ecuaciones. Vamos a resolver igual una y ustedes resuelven otra pues en su libro. En este caso vamos a tomar, creo que la C, porque parece que es un poquito más complicada. Entonces simplemente vamos a completar las fracciones con 1. ¿Ya? Vamos a sacar entonces el mínimo, que sería en este caso 5. Y digo 5 dividido para 1 a 5. 5 por 3, 15. Menos 5 dividido para 5 a 1. 1 por x más 2, pues es x más 2. X más 2. Le pongo entre paréntesis porque este signo menos le afecta a esta expresión. Igual 5 dividido para 1 a 5. Por 5, 25. 25 que multiplica a 3x menos 2. Voy a completar bien este x. Entonces voy a continuar. Me quedaría aquí 15 menos por más
menos x, menos por más, menos 2, igual. Y aquí también yo tengo una multiplicación. 25 por 3x, 25 por 3 me da 75x, más por menos, menos, y 25 por 2 que me da 50. Que tengo aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es dejar aquí las x. Este 75x es positivo, pasaría entonces con negativo, menos 75 x igual. Ya se acabaron todos los números que tienen x. Ahora voy con aquellos que no tienen x. Este menos 50 se queda aquí porque está en el segundo miembro y no tiene x, quedaría menos 50. Este menos 2 pasaría con más 2, y este 15 que es positivo pasaría con negativo, que es 15. Entonces quedaría menos x y menos 75 son dos números que son negativos. Entonces se conserva el signo y se suma 75 más 1, pues tengo 76x. ¿Bien? Voy a sumar menos 50 y menos 15, los dos números son negativos, entonces se conserva el signo y se suma. Sería menos 65. Menos 65 más 2 sería menos 63. Y ahora lo que voy a hacer es despejar la x. La x me quedaría igual a menos 63 sobre 76. Y como aquí es negativo, lo que voy a hacer es simplemente dejar un solo signo para la fracción. Menos entre menos me da más. Me quedaría entonces 63 sobre 76. Y listo. Pienso que este es uno de los un poquito más complicados. Vamos a resolverle a este. Y dice B. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Es decir, voy a completar las fracciones poniendo la unidad en los números enteros. Y lo que voy a hacer aquí es sacar el mínimo común. Aquí, como podemos observar, ya no es tan fácil porque aquí tenemos dos unos, pero ya está el 3 y ya está el 4. Entonces me toca de ley sacar el mínimo común. Y para los que no saben, pues, ¿cómo se saca el mínimo? Sacando aparte los denominadores. Como en este caso ya tenemos aquí unos, esos ya no me importa. Entonces solo sacaría el 3 y el 4. Y aquí lo que tengo que hacer es descomponerle en sus factores primos. Entonces, ¿qué puedo sacar aquí? La mitad de 4, 2. Puedo sacar otra mitad, la mitad 1, y la tercera de 3, que es 1. Como ya tengo unos, está resuelto. Y voy a continuar. 2 por 2, 4, y 4 por 3 son 12. Entonces, el mínimo es 12. Y continúo y dice 12 dividido para 1 a 12. 12 por 7x, que me da 84x. ¿Ya? Más. Y continúo. 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2, 8. Mayor. 12 dividido para 1 a 12. 12 por 8, 96. Continúo. Menos 12 dividido para 4, que es a 3. 3 por 1x sería 3x. ¿Ya? Y voy a continuar. Desde aquí me quedaría 84x. Está restando, pasaría a sumar, más 3x. Mayor a 96 menos 8. Entonces aquí voy a resolver. Me quedaría aquí x es mayor a 88
sobre 87. Aquí me quedaría entonces x mayor 88 sobre 87 y su división me da la siguiente respuesta: 1,01. Entonces la respuesta sería aquí que son todos aquellos números que son mayores a 1,01. Entonces vamos a dibujar una recta numérica que voy a ubicarle al 0 y aquí va a estar el 1 y aquí nuestra respuesta que es 1,01. Aquí tenemos nosotros el infinito positivo y hacia acá en una flechita tenemos el infinito negativo. Entonces según esto me dice que tomemos todos los que son mayores a 1,01. Entonces todos los mayores se encuentran hacia este lado de la recta. Entonces sería todo lo que se encuentra aquí. Entonces escribimos la respuesta y entonces sería aquí abierto, ¿sí? Sería 1,01 hacia el infinito positivo y los infinitos siempre son abiertos. Y listo. Vamos a continuar con la siguiente página y vamos a resolver igual algunos de los ejercicios para darles una idea de cómo hay que hacer su tarea. Entonces dice el 6, expresa el intervalo como desigualdad en la variable x. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es ubicar nuestra variable x en el centro, ¿sí? Y vamos a ver si es que nuestro intervalo va a ser abierto o cerrado. En este caso es abierto, por lo tanto va menor y aquí también va menor. Ubicamos los extremos, sería menos 5 y acá 8. La circunferencia sin pintar, entonces eso me quiere indicar que son abiertos. Entonces para un intervalo abierto utilizamos paréntesis y ubicamos los extremos. El primer extremo que es menos 4 y el segundo extremo que es 4 y también es abierto. Entonces por lo tanto van entre paréntesis. Hagámosle bien, ¿ya? El siguiente me dice B. Aquí tenemos dos intervalos. El primer intervalo aquí, el intervalo azul, tenemos que este intervalo está yendo desde el infinito negativo, entonces pongo aquí abierto infinito negativo y se está yendo hasta el 7 y este es abierto. Ahora el intervalo que está acá con rojo, pues ya tenemos abierto menos 3 y se va hacia el infinito positivo. Y aquí ponemos el paréntesis, siempre los infinitos van abiertos. Y la respuesta entre estos dos sería la zona sombreada, que podemos ver aquí es abierto menos 3 hacia abierto 7. Entonces escribimos la respuesta que sería aquí, entonces paréntesis menos 3, a 7 y cierro mi paréntesis. Vamos con el último, sería menos 9 hacia 1, los dos abiertos. Y este pues que van a hacer ustedes, en la parte de acá dice 9, resuelven los siguientes problemas. El doble de un número aumentado 3 es igual al triple de dicho número disminuido 5. Entonces vamos a ver, dice el doble de un número, el doble de un número aumentado en 3, aumentado quiere decir que le voy a sumar 3, es igual, entonces pongo aquí igual, al triple de dicho número, al triple de dicho número disminuido en 5. Listo.
Entonces vamos a resolver. Dice 2x menos 3x es igual a menos 5 menos 3. Me quedaría aquí menos x es igual a menos 8. Y multiplicamos por menos a los dos lados, que se hace más, y me quedaría que x es igual a 8. Entonces, menos 3 menor a 4. Determinen la desigualdad obtenida si. Entonces aquí me dice menos 3 es menor que 4. Determinen la desigualdad obtenida si. Dice se suma 5 a ambos lados. Ya, entonces vamos a sumarle 5. Me quedaría entonces aquí menos 3 más 5 es menor que 4 más 5. Menos 3 más 5, 2. Menor que 4 más 5, 9. 2 es menor que 9, sí. Entonces aquí vamos a poner que sí obtuvimos la desigualdad. Se resta 2 a ambos lados. Entonces ahora me está pidiendo que yo les reste. Entonces vamos, dice menos 3 menos 2 es menor que 4 menos 2. Menos 3 y menos 2 son menos 5. Menor que 4 menos 2, 2. Menos 5 es menor a 2. Sí, es verdad. Entonces si obtenemos esa desigualdad. Dice ambos lados se multiplican por 3. Entonces vamos a multiplicarlos por 3. Sería 3 por menos 3 menor que 3 por 4. Y me quedaría menos por más menos, 3 por 3 que es 9, menor, más por más y 3 por 4, 12. Menos 9 es menor a 12, así es. Vamos a continuar con el siguiente. Y dice así, ambos se multiplican por 1/3, entonces me quedaría menos 3 por 1/3. Y esto es igual a 4 por 1/3. Entonces aquí podemos simplificar tercera 1, tercera 1. Entonces aquí menos por más es menos. Y 1 por 1, que me da 1, es igual. Voy a completar aquí con 1 y multiplico 4 por 1, 4. Y 1 por 3, 3. Le voy a borrar aquí el igual porque no es igual, esto es una desigualdad. Aquí debe ir menor, menor y menor. Entonces menos 1 es menor que 4/3, sí. Entonces es verdad. Y ahora me dice representen gráficamente. Entonces vamos a tomar de aquí igual dos ejercicios para resolverlos. Los demás lo pueden hacer ustedes en su casa. Y dice, a ver, vamos a tomarle a este y a este. Entonces él dice el B. Vamos a dibujar aquí una recta numérica. Tenemos una recta numérica y vamos a ubicar aquí, por ejemplo, estaría el 0 y me pide que ubique el 2. Entonces estaría más o menos por aquí. Y aquí estaría el infinito positivo. El infinito positivo y acá el infinito negativo. Y me dice que este intervalo va del 2 hacia el infinito positivo y que es abierto. Entonces en este intervalo lo voy a llevar más arriba a la línea y voy a hacer un círculo sin pintar porque esto es abierto. Y esto se va hacia el infinito positivo. Y vamos a pintar esta área,
que le pertenece al intervalo. Esa sería la primera solución. Vamos al siguiente, que es el C. Vamos a dibujar esta recta numérica. Al igual, nosotros aquí tenemos el infinito positivo y hacia acá tenemos el infinito negativo. Voy a ubicar aquí los extremos. Me dice que está aquí el 3 y me dice que acá está el 6. Como podemos observar, aquí tenemos corchetes, es decir que entonces aquí es cerrado y por lo tanto esto va pintado. Bueno, ustedes lo pintan mejor. Y aquí también va pintado porque esto es cerrado. Y sería este intervalo. Y lo voy a sombrear a este intervalo de aquí. Y esa sería la solución. Y vamos con un último ejercicio. Voy a volver a escribir aquí 1/2 de x más 3, todo esto es menor o igual a 3 cuartos de x menos 2. Entonces aquí lo que voy a hacer es igual completar las fracciones con 1 y voy a sacar el mínimo común de todo esto. Entonces acá saco los denominadores que son diferentes de 1 y los descompongo en sus factores primos. Puedo sacar aquí la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. Entonces el mínimo sería 2 por 2, 4. 4 dividido para 2 a 2. 2 por 1x sería 2x más 4 dividido para 1 a 4 por 3, 12 menor igual 4 dividido para 4 a 1, 1 por 3, 3, 3x menos 4 dividido para 1 a 4 y 4 por 2 son 8. Y continuamos resolviendo. Entonces aquí tenemos 2x menos 3x. Esto es igual a menos 8 menos 12. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría 2x menos 3x es igual a menos x. Perdón, aquí es menor igual. ¿Ya? Menor igual a menos 20. Entonces aquí debemos tener muchísimo cuidado porque vamos a tener que multiplicar por menos a nuestros dos miembros de la desigualdad, y cuando hacemos esto la desigualdad cambia. Menos por menos más me quedaría x, y en lugar de ir menor igual ahora va a pasar a ser mayor igual, y menos por menos más, es decir 20. ¿Sí? Entonces aquí el valor de x son todos aquellos que son las de x mayores a 20. Aquí estaría mi recta numérica, aquí estaría el 20, acá estaría el infinito positivo, este es un valor cerrado, ¿ya? Y se estaría dirigiendo hacia acá, y esta sería mi solución. Sería x mayor igual a 20 y listo. A la siguiente actividad, que es la actividad 3, y dice conciencia humana. Dato histórico: el humanismo fue un movimiento intelectual surgido en el Renacimiento entre los siglos XIV y XVI, que reivindicaba el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griega y romana. Es el hombre quien pasa a ser el centro desde el cual parte todo sistema de pensamiento, creencias y estética. Se valora la individualidad del ser humano y el uso de la razón para interpretar la realidad. Entonces aquí tenemos la fuente de donde sale esa información y nos dice ahora que la actividad va a ser la siguiente. Dice: a partir del texto anterior
realiza el siguiente esquema denominado color, símbolo e imagen. Color: escoge un color que represente el humanismo, explica por qué has escogido ese color. Símbolo: crea un símbolo que represente al hombre como el centro del sistema del pensamiento, explica por qué has creado ese símbolo. E imagen: escoge una imagen que mejor recoja el movimiento intelectual, explica por qué has seleccionado esa imagen. Bueno, yo me valí de recursos del internet para esta actividad. Entonces, en el caso del color, el azul, porque representa sabiduría. El símbolo, como podemos observar en la parte de ahí, es una imagen de un hombre, y la imagen que tenemos aquí que representa al humanismo. Sí, podemos ver ahí al hombre que se encuentra en dentro de dos figuras geométricas, la una en un cuadrado y la otra pues en un círculo. Y vamos a continuar. Dice así: 2. Lee el artículo El modelo de transición demográfica, que se encuentra en el libro de estudios sociales del 10º año, de la página 74 y 75 para la siguiente actividad. Dice actividad 4. Ámbito internacional en los conocimientos y habilidades perceptivas. Hacer un museo es organizar un espacio para que la gente observe, toque o incluso juegue con las cosas que hay en ese espacio mientras aprende algo acerca de esas piezas. Un museo puede caber en una habitación como la tuya o ser tan grande como el museo de tu ciudad. Solo es cuestión de organizarse un poco. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un museo? ¿Recuerdas lo que había? Continuemos con la creación del museo. Entonces aquí nos da una serie de pasos para que tú planifiques el museo que se va a poder realizar. Entonces, esto ya se hizo aquí para darnos una dirección. Dice, por ejemplo, aquí dice: escribe en una sola frase qué y cómo vas a exponer. En el trabajo anterior pues habíamos escogido lo que es la marimba. Por eso ponemos aquí: voy a exponer sobre la marimba y será de forma oral. Diseña y ordena el espacio. Bueno, aquí nos dice que cómo nosotros vamos a poner las piezas, las mesas, las fotografías, cómo lo vamos a presentar hacia los visitantes. Y también nos pide que pensemos de una forma sencilla en aquellos elementos que nos van a servir para decorar el museo. Si vamos a poner en el suelo, si los vamos a colgar en una pared o lo ponemos en una silla. Bueno, entonces aquí más o menos hay una fotografía de cómo es un museo. Aquí podemos ver cuadros con respecto a la marimba. Podemos ver aquí también cuadros que resumen la cultura, los colores. Y aquí tenemos una marimba, ¿no? Eso puedo decir, servirnos como una guía de lo que vamos a hacer en casa. Dice 4. Determina el recorrido a seguir por los visitantes para ver tu exposición. Es una de tus mejores herramientas para explicar tu exposición aparte de las piezas. Entonces, aquí puse una imagen más o menos de un museo en donde nosotros podemos poner una señalética para saber cómo es que las personas deben moverse en orden para evitar conglomeraciones o también para evitar el desorden. Por ejemplo, aquí tenemos del 1 para pasar al 2, para pasar al 3, de ahí pasamos al 4, de ahí al 5 y tenemos la salida para que haya más orden. 5 dice: debe ser riguroso, claro y breve en tus explicaciones para que los visitantes puedan ver y entender a la primera lo que tienen delante. Entonces, como podemos observar aquí, nosotros debemos ser muy precisos y concretos en lo que se va a enseñar, en las fotografías, en lo que nosotros queramos mostrar a nuestra familia en nuestro museo en la casa. Y vamos a continuar. Dice: tu museo debe estar listo para exponer la siguiente semana a tu familia. Eso hay que tomar en cuenta. Actividad 5, danza tradicional. Bueno, esta actividad van a tener que ustedes crearlo en casa. Y vamos a inglés, volverlo. Y dice así: Activity 6, an Ecuadorian champion. Objective: students will understand different words to describe people and actions. Entonces aquí nos dice que la actividad 6 se llama un campeón ecuatoriano. El objetivo es que los estudiantes comprenderán diferentes palabras para describir personas y acciones. 1. Read the text and color. A.
Verb to be, red. Other verbs, blue. C, adjectives, yellow. Entonces aquí nos dice lea el texto y coloree. Entonces nos pide que todo lo que sea el verbo to be lo coloremos con rojo, otros verbos con azul y los adjetivos con amarillo. Entonces aquí para recordar que el verbo to be es todo lo que acompaña pues a los pronombres, por ejemplo I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Entonces cada vez que veamos un is, un are, un am, estamos hablando del verbo to be. Other verbs quiere decir otras acciones que están realizando o está realizando en este caso el personaje. Recordando que un verbo es una acción. Y continuamos con los adjetivos que se van con color amarillo. Los adjetivos son todos aquellos que califican al verbo. Entonces vamos a continuar. Y dice así. An Ecuadorian champion. Richard Antonio Carapaz Montenegro is a national hero. Entonces dice aquí un campeón ecuatoriano. Richard Antonio Carapaz Montenegro es un héroe nacional. Entonces como podemos ver aquí is es el verbo to be, por eso está con rojo, y hero es un adjetivo, por eso está con amarillo. Continuemos, dice his nickname is la locomotora because he cycles fast and furiously. Entonces aquí tenemos, bueno, vamos a decir qué dice aquí. Su apodo es la locomotora porque ciclea rápida y furiosamente. Entonces aquí tenemos is, que es el verbo to be, la locomotora, que es un adjetivo, que es la locomotora, y furiously. Continuamos, dice he's from El Carchi and he lives in his wonderful hometown. Entonces aquí tenemos nuevamente el verbo to be y lives, que es un verbo, wonderful, que es un adjetivo, y dice que él es del Carchi y vive su maravillosa ciudad natal. Entonces wonderful, maravilloso, es un adjetivo. Continuamos, dice he sometimes travels to Italy to train or participate in races. Entonces dice él a veces viaja a Italia para entrenar o participar en carreras. Entonces viajar es un verbo, por eso está con azul. Para entrenar también es un verbo. Participar, y continuemos. He is married and he has 2 beautiful children. Entonces aquí nos dice que está casado y tiene 2 hermosos hijos. Aquí tenemos el verbo to be, is. Has, que es tener, es un verbo. Beautiful, que son hermosos, esto es un adjetivo. He participates in different races around the world. Entonces aquí dice que él ha participado en diferentes carreras alrededor del mundo. Entonces aquí participar es un verbo. Continuamos y dice his most important victory was the Giro de Italia in 2019. Entonces dice que su victoria más importante fue el Giro de Italia en 2019. Importante, que es un adjetivo. Was, que es el verbo to be pero en pasado. He also has some other medals and trophies. Entonces dice que él también tiene otras medallas y trofeos. Aquí tenemos has, que es otro verbo. Dice his family and friends really admire him because of his hard work. Entonces aquí tenemos admirar, que es otro verbo. Hard, que es duro. Aquí está, es un adjetivo, y work, que es trabajo. Entonces aquí dice que su familia y amigos realmente lo admiran por su arduo trabajo. Richard is a happy and friendly athlete who enjoys simple but important things in life like family. Entonces aquí tenemos un is, es un verbo to be. Happy, friendly, que son adjetivos. Enjoy, que es disfrutar, esto es también un verbo. Important, que esto es un adjetivo. Y de esa manera nos quedaría la parte de la lectura. Y dice ahora, did you know?
Nowadays, more people ride bicycles or look for different forms of transportation. They do it to protect the environment and to be healthier. Entonces aquí dice, ¿sabías? Hoy en día más personas andan en bicicleta o buscan diferentes medios de transporte. Lo hacen para proteger el medio ambiente y ser más saludables. Y ahora nos dice 2. 2. Talk with your family about other ways to protect the environment and your health. Write 5 sentences about it using the adjectives that you found in the text in exercise. Entonces aquí nos está pidiendo que hablemos con nuestra familia sobre otras formas de proteger el medio ambiente y su salud. Que escribamos 5 oraciones al respecto usando los adjetivos que encontramos en el texto del ejercicio. Entonces, aquí hay 5 oraciones con los adjetivos que hemos encontrado. ¿Qué adjetivos? Son todos los que están con amarillo. Por ejemplo, important, wonderful, hard, friendly. Entonces hemos utilizado en oraciones. Primero dice, daily exercise is important in the health of the person. Entonces aquí dice el ejercicio diario es importante para la salud de la persona. 2. Exercising hard makes our body develop greater resistance. Entonces dice aquí que hacer ejercicio con fuerza hace que nuestro cuerpo desarrolle una mayor resistencia. 3. Do not throw garbage to have a wonderful planet. No debemos nosotros botar basura para tener un maravilloso planeta. 4. Create friendly fuels with the environment. Entonces aquí dice crear combustibles amigables con el medio ambiente. 5. 5. Creating an ecological conscience is very important to save our planet. Dice crear una conciencia ecológica es muy importante para salvar nuestro planeta. Y listo chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden que las actividades les dejo en la descripción del video. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver por aquí. No se olviden de suscribirse. Adiós.